Buenas tardes, compañeros y compañeras. En primer lugar, quisiera enviarles un fraterno abrazo, esperando que este curso haya sido del mayor provecho para ustedes, que les haya brindado conocimientos, herramientas, pero sobre todo que les haya permitido ver lo importante, lo vital que representa tener una visión ordenada, sistemática, de lo que significa la gestión de riesgo. No hay duda que aún tenemos un camino muy largo que recorrer y esperamos seguirlos acompañando, seguirles brindando estas oportunidades tan necesarias para garantizar mayor seguridad a nuestras poblaciones, que podamos trabajar de manera conjunta a lo largo y ancho del sistema con la finalidad de hacer de nuestro país un país seguro, a pesar de que creo que les ha quedado muy claro las múltiples amenazas a las que nuestra población tiene que enfrentarse cotidianamente. Esta parte que en la tarde de hoy vamos a abordar, vamos a tratar de hacerlo de una manera que les permita a ustedes también reafirmar una práctica que hemos venido desarrollando en los últimos años en relación a la gestión de riesgo. Y nos referimos fundamentalmente a esa visión que tiene nuestro gobierno en relación a este tema. Para ustedes no es nuevo que cuando hablamos de gestión de riesgo nos referimos a un conjunto de acciones que tienen que ver con medidas de cara a protegernos, medidas de cara a intervenir la realidad, especialmente nuestra vinculación con el medio ambiente, medidas que nos permitan, una vez que nos hemos visto involucrados en una crisis, ya sea por un evento natural o por una situación antropogénica, y medidas que tienen que ver también con los procesos más especializados de atención y recuperación para dar continuidad a la vida, que al final es lo que nosotros daríamos como resultado a todo este proceso, poder no solamente saber enfrentar las crisis, sino también poder seguir con las acciones del desarrollo. Pero si ustedes captaron en esta frase que estuve mencionando, quizás les queda claro que esto es prácticamente imposible si no se hace con la participación de todos y cada uno de los 6,5 millones de nicaragüenses que estamos cotidianamente luchando para hacer de este país un país próspero, un país de oportunidades, un país de desarrollo. Y esto significa entonces que el nicaragüense juega y debe jugar un papel beligerante, central, en todas estas acciones. Por ello, vamos a hablar un poco de lo que en términos puntuales viene siendo nuestra política de tener como sustrato, como elemento vital de la gestión de riesgo, el protagonismo de los ciudadanos.
Y vamos a comenzar hablando un poco de qué implica esto de protagonismo. ¿Con qué perspectiva nuestro gobierno habla de protagonismo de los nicaragüenses? ¿Hacia dónde se enrumba la discusión del protagonismo, especialmente en campos tan complejos, difíciles como es la gestión de riesgo? Entonces no hay duda que el protagonismo no es más que reconocer que los agentes sociales juegan un papel beligerante en determinadas acciones que permiten avanzar el desarrollo en determinadas direcciones. Por ejemplo, el hecho de que en nuestro país se dé un fenómeno social que se conoce como la revolución, ha implicado imprimirle al desarrollo determinado sentido, determinada dirección. Pero no solamente eso, sino que también ha implicado que son determinados actores los que empujan hacia ese punto, hacia esas metas, hacia esos objetivos, de tal forma que al final son estos actores, y ahora vamos a ponerle nombre y apellido, pues nos referimos a todos aquellos liderazgos que están en distintos ámbitos articulados alrededor del Frente Sandinista, que nos constituimos de alguna manera también al interior y en la vinculación con todos los miembros de la sociedad, desde las instituciones de gobierno, de tal manera que es precisamente este protagonismo lo que hace que las acciones se vayan enrumbando en determinado sentido. Entonces, hay que entender que el protagonismo, además de ser, digamos, una acción a través de la cual determinados actores constituyen el elemento conductor o el elemento central de líneas de acción que permiten enrumbar la circunstancia, el desarrollo en determinado sentido, pero también el protagonismo presupone un conjunto de circunstancias que son las que permiten que estos actores realmente puedan desarrollar esa acción conductora o esa acción que permita llevar hacia determinados rumbos el desarrollo de una sociedad. Por eso en nuestro caso hemos hablado de la construcción del poder ciudadano, el protagonismo de nuestra gente, un protagonismo que está ligado a las transformaciones de todo lo que implica las relaciones en la sociedad y que por tanto, cuando hablamos de desarrollar el protagonismo, estamos hablando de que esta actuación enrumba a la sociedad hacia una serie de transformaciones que desde nuestra perspectiva pues ha sido fundamentalmente una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, en la cual los ciudadanos sean los principales sujetos de la construcción de la historia. Pero cuando hablamos de lo social, es importante también que nos quede claro a qué nos referimos. Y nos estamos refiriendo fundamentalmente a todo aquello que implica el conjunto de vinculaciones, de relaciones de los individuos en los diferentes conglomerados humanos
que constituyen la sociedad. Lo social va más allá de lo que tiene que ver con la actuación personal, individual. Entonces hablamos del campo de la convivencia, hablamos del campo de las relaciones en las cuales las personas se juntan, llamémoslo de alguna manera, para avanzar hacia determinado objetivo, hacia alcanzar determinadas metas, que en nuestro caso, pues es eso. Una sociedad justa, una sociedad equitativa, una sociedad donde el derecho sea, digamos, entendido como un elemento sustantivo de cada miembro de la sociedad a tener educación, a tener salud, a tener vivienda, a ser respetado en su dignidad, en fin, un conjunto de aspectos que al final van determinando la identidad nacional, la cultura a través de la cual las personas se relacionan. Entonces estamos hablando, fíjense bien, cuando decimos protagonismo, participación social, estamos hablando entonces de la construcción del ser humano como un sujeto social que interactúa con otros para educarse, para desarrollarse, para reproducirse en ambientes de convivencia que permiten inclusive tener una visión que le permita mantener un equilibrio incluso con la misma naturaleza. Como podrán haber percibido en las distintas discusiones que tuvieron, la idea de que el ser humano está en constante vinculación con la naturaleza es lo que en algunos momentos establece ciertos grados de exposición a determinados fenómenos que puedan o no provocarle en determinadas circunstancias daño. Por tanto, también, por eso hemos hablado que la construcción del riesgo es una construcción social. Entonces, esto significa que depende mucho también del ser humano la posibilidad de incidir en ese conjunto de relaciones con la naturaleza y, por tanto, también la posibilidad de reducir el riesgo. Entonces, hablar de gestión de riesgo está sustancialmente ligada a la acción humana, a la acción social, de tal forma que por eso en nuestra política, en nuestros programas, en nuestras acciones, pasa a ser un elemento sustantivo de la gestión de riesgo el tener claro que sin un protagonismo fuerte, un protagonismo claro del rumbo de lo que hay que hacer, es muy difícil entender que se logre la gestión de riesgo. Sin lugar a duda, esto se logra cuando en esas relaciones de los miembros de una comunidad, de una sociedad, pues se establecen los mecanismos que permiten que ese protagonismo sea efectivo. ¿Qué queremos decir? Que en el ambiente, no solamente natural, sino que también en el ambiente social, existan esas condiciones para que el protagonismo sea realmente efectivo. Y eso es precisamente lo que la revolución ha abierto en nuestra sociedad, la posibilidad de que todo nicaragüense pueda ser protagonista de acciones que le permitan autoprotegerse, acciones que le permitan ser parte de todo lo que hay que hacer para reducir los riesgos. Esto se ha venido reforzando en los últimos años con
esa política de restitución de derechos, esa política que ha permitido que todos los nicaragüenses puedan participar sin restricciones en toda la toma de decisiones, en todos los campos, de tal manera que podamos ir avanzando en la construcción de una nueva sociedad. Deme la siguiente. Entonces, la idea del protagonismo no es una idea secundaria, sino que pasa a ser una idea central del desarrollo de la práctica de la gestión de riesgo. Por ello, es importante preguntarse de qué manera es posible lograr que pueda darse ese protagonismo. Y es precisamente cuando hablamos nosotros de que el modelo que en nuestro país sustenta las acciones de gestión de riesgo está basado precisamente en la persona, en la familia, en la comunidad. Fíjense bien, cuando se define esto, de lo que estamos hablando es que el polo desde donde emerge toda esa capacidad o toda esa potencialidad para desarrollar esa acción transformadora, fíjense bien, se coloca a la familia, a las personas, a las comunidades como el elemento central de toda esta actuación. Esto es vital porque, si bien es cierto, las instituciones tenemos capacidades de desarrollar acciones, sin embargo, sin la participación, sin el protagonismo de las personas, esto sería muy insuficiente. Imaginémonos un huracán afectando la región norte de Nicaragua, a como lo hemos tenido en otras oportunidades. Es muy simple preguntarse si las instituciones tendríamos la capacidad de poder proteger a cada persona, a cada familia, a cada comunidad en la zona norte. ¿Qué nos ha dicho la historia? ¿Qué nos ha dicho la experiencia? Que si estas personas, si estas familias, si estas comunidades no están preparadas para enfrentar estas circunstancias, pues terminan siendo afectadas, dañadas, en fin, termina habiendo un desastre. Entonces la idea central es entender que la institución juega un papel preponderante. La institución juega un papel relevante. La pregunta es, ¿cuál es ese papel? Y el papel que nosotros hemos venido desarrollando en los últimos años desde el gobierno ha sido, en primer lugar, crear capacidades para que las personas, las familias, las comunidades sean capaces de construir posibilidades de autoprotección, posibilidades de entender mejor cómo es que se producen los daños, los efectos de los fenómenos, de tal manera que pueda también ser un agente importante en la construcción de la respuesta. Eso no significa que la institución se descuida de la atención de la población. Sin embargo, lo más importante es que la población logre desarrollar sus posibilidades de enfrentar los fenómenos acompañada por las instituciones y por sus capacidades para minimizar el impacto de los fenómenos naturales. Entonces, hay que entender que el protagonismo es un elemento consustancial a la práctica de la gestión de riesgo si lo que pretendemos es reducir la posibilidad que ocurran desastres. En la sesión pasada decíamos que el desastre no es el evento natural.
El desastre es el impacto del evento natural en los grupos humanos. Por tanto, crear resiliencia, crear capacidad en los grupos humanos es el elemento central, pero esto no se logra si las personas, si las familias, si las comunidades no se convierten en los principales protagonistas de la construcción de esa resiliencia. Por tanto, quizás ahora les queda más claro que el esfuerzo que se ha venido haciendo es trascender a las formalidades que hemos o que tenemos en los aspectos jurídicos legales. Es trascendental contar con una ley que organice, que defina los roles, los papeles con que el sistema y en cada uno de sus ámbitos debe actuar. Eso es importantísimo y ha sido una herramienta vital para ir desarrollando la gestión de riesgo en Nicaragua. Sin embargo, del papel lo importante es que eso ocurra en cada barrio, en cada hogar, en cada municipio, en cada comunidad. Si nos quedamos en la formalidad jurídica, vamos a ver que el efecto de los huracanes va a ser desastroso. Si trascendemos a hacer que las personas, las familias y las comunidades estén preparadas para enfrentarlo, nos vamos a dar cuenta que somos capaces de sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino seguir progresando a pesar de los fenómenos naturales. Por tanto, crear condiciones para el desarrollo de un modelo de organización comunitaria es de vital importancia y al final este es el elemento operativo de lo que decimos potencializar o fortalecer el protagonismo de los ciudadanos. Pero además, aquí lo importante es que ese protagonismo tenga referente. No basta con que entendamos los fenómenos y sepamos responder a ellos. También tenemos que desarrollar acciones de prevención. También tenemos que prepararnos para poder atender a los que por condiciones de vulnerabilidad van a sufrir el impacto de los fenómenos naturales. Pero también tenemos que prepararnos para hacer acciones que reduzcan antes de que ocurran los fenómenos naturales. Entonces nos damos cuenta que cuando hablamos del protagonismo, estamos hablando de distintos campos de actuación que permitan que la persona, la familia y la comunidad sea capaz de manejar, de tener las posibilidades, y eso es lo que se llama resiliencia, de poder enfrentar los fenómenos naturales, los fenómenos antrópicos, pero además ser capaces de recuperarse y seguir avanzando en el desarrollo económico y social. Deme la siguiente. Entonces, que nos quede claro que entender el por qué el modelo de personas, familia y comunidad es vital para el SINAPRED, para el sistema en la gestión de riesgo. Es como la tarea central que nosotros debemos de tener cuando pensamos qué es lo que tenemos que crear como capacidades, qué es lo que tenemos que desarrollar en cuanto a fortalezas, pero entender también que este modelo es como la célula que permite ir cohesionando todo el quehacer social a lo largo y ancho del país. Por eso, el modelo se basa en una persona, en una familia, en una comunidad consciente, claro, de los riesgos, de los peligros a los que está expuesto, consciente y clara que esos riesgos se enfrentan de manera organizada, de manera planificada, pero que también esto tiene que hacerse en consenso, en alianza, con todos aquellos actores que existen en el territorio. Hay que entender que el ser humano, el ser social, en un solo día
está presente en distintos escenarios. Entonces, por eso decimos persona, familia y comunidad, pero la persona hoy está en el hogar, o a las 8 de la mañana está en el hogar, a las 3 de la tarde está en el trabajo, o de repente en la noche está en la escuela. En fin, cuando nos ubicamos desde el punto de vista social, nos damos cuenta que el sujeto social tiene distintos escenarios en los cuales se mueve y en los cuales tiene que también desarrollar capacidades para poder enfrentar estos fenómenos, ya sean naturales o antrópicos, a los que esté expuesto. Igual, la vinculación que debe existir entre las personas, las familias, las comunidades, con las instituciones de primera respuesta, con las instituciones de gobierno, que son las que al final, de forma mancomunada, van a ayudar a enfrentar los fenómenos, sea naturales o sea antrópicos. Por ello, aquí viene un conjunto de tareas que debemos de desarrollar y que ha sido este conjunto de elementos que han estado presentes en el curso. Fíjense bien, el SINAPRED debe desde brindar información sistemática a la población, a las personas, a la familia, para que cada vez más comprendan los fenómenos naturales, pero al mismo tiempo también sean capaces de poder crear sus mecanismos de enfrentarlo. El SINAPRED debe procurar desarrollar los espacios necesarios para que se desarrollen buenas prácticas. Fíjense bien, pero son buenas prácticas en los distintos escenarios en que las personas o los sujetos sociales conviven cotidianamente, ¿verdad? Llámese el hogar, llámese la iglesia, llámese el mercado, llámese inclusive cuando nos estamos transportando. El SINAPRED debe tener, y de hecho su práctica debe ser esa, la transferencia de capacidades, el posibilitar la organización social, la comprensión necesaria para que se pueda trabajar de manera armónica de cara a los distintos escenarios. Entonces es importante entender cómo hay que darle a las personas, a las familias, a las comunidades el papel que deben jugar, pero también como institución debemos crear los espacios, las condiciones para que esto ocurra. Deme la siguiente. Igualmente el SINAPRED debe seguir insistiendo, ¿verdad? Debe ser esa su misión fundamental, contribuir a la organización comunitaria. Recordemos que los fenómenos no atacan individualmente, no inciden individualmente. Un huracán no agarra individualmente a las personas, afecta de manera colectiva a las poblaciones. El SINAPRED debe desarrollar programas, y de hecho son los mecanismos que venimos desarrollando, ¿verdad? Programas de capacitación, programas de desarrollo de acciones de prevención, programas que permitan ir poco a poco haciendo que la población cada vez más pueda mantener ese equilibrio inestable con que permanentemente nos vinculamos con la naturaleza, pero que al final es la que nos permite una adecuada sobrevivencia. Pero además el SINAPRED debe motivar al personal de todas las instituciones de gobierno para que hagamos que las acciones, las tareas sean comprendidas por un lado por la población, pero al mismo tiempo que sean vistas como acciones efectivas y de calidad que van a permitir, digamos, poder enfrentar determinadas circunstancias. Entonces, fortalecer el protagonismo pasa por tener claro el trabajo que hay que hacer en la organización comunitaria. Pasa por entender cómo desde la comunidad debemos de trabajar valores, principios, prácticas que permitan desarrollar eso que conocemos como resiliencia. Fíjense bien, la persona que no le da importancia a determinado evento, determinado fenómeno, esa persona está prácticamente marcada y es su primera vulnerabilidad
para poder enfrentar situaciones que se deriven de ese evento. Por tanto, nosotros tenemos que estar fomentando valores, y valores significa el valor a la vida, el valor solidario, ¿verdad?, con que debemos actuar en las comunidades, porque al final, a la hora de una crisis, todos tenemos que apoyarnos, y por ello es vital trabajar la convivencia comunitaria con la finalidad de garantizar la preservación de la vida. Debemos de pensar cómo los liderazgos en las comunidades deben ser parte de todo este esfuerzo. Entonces el protagonismo tiene que estar dirigido a trabajar, a construir estos valores que ayuden a preservar la vida, la integridad de las personas, a la promoción de prácticas que garanticen que las personas sean capaces en cualquier circunstancia de actuar en el sentido de autoprotegerse, en el sentido de preservar lo más importante de todo, que es la vida, y sobre todo estar listo, atento para apoyar a otros. Por ello, el liderazgo comunitario debe trabajar mucho los temas de solidaridad, la corresponsabilidad que existe entre la persona, la familia y la comunidad con aquellos ambientes que tienen que ver con la posibilidad de sobrevivencia de los distintos grupos humanos. La siguiente. Debemos entender que la organización comunitaria nace desde la misma persona, desde la familia, de las relaciones que se dan entre sus miembros, desde el hecho mismo de la decisión de las personas a hacer o a ejercer un protagonismo que garantice su sobrevivencia en cualquier circunstancia. Estamos claros que sobre esa base social surgirán promotores, voluntarios, en fin, personas que inclusive dediquen tiempo, esfuerzo y motivaciones para seguir, para ponerse al frente del trabajo comunitario. Pero hay que entender que la organización comunitaria abarca todo eso. No solamente son los líderes, no solamente son los voluntarios, no solamente son los que se ponen al frente, sino que también hay que tomar en consideración desde la persona, la familia, las comunidades, sus motivaciones, sus valores, sus acciones, porque al final todo eso constituye un conjunto que es lo que permite o no poder enfrentar situaciones de riesgo. Ya en la formalidad, ya para enfrentar determinadas circunstancias, es bueno tener una forma organizativa que permita el desarrollo de acciones. Existen los liderazgos naturales, ¿verdad?, que llevan a que en cada barrio, en cada comunidad, se identifique a alguien que le podemos llamar coordinador, el responsable, etcétera, no importa el nombre, ¿verdad? Pero desde por ahí ya comienza una cierta división técnica del trabajo que permita organizar adecuadamente las formas de prevención, las formas de preparación de la misma comunidad para enfrentar las situaciones. Entonces, en la estructura básica de cada comunidad es importante que tenga alguna expresión todo lo que hemos discutido en el curso. ¿Quién se encarga, ¿verdad?, de hacer la alerta? ¿Quién se encarga de que el conocimiento cada vez más llegue a todos los miembros de la comunidad? ¿Quién se encarga de organizar la evacuación? ¿Verdad? ¿Cómo se apoya a las personas para que salgan ordenadamente a la hora de una situación crítica? En fin, darnos cuenta que todos estos saberes, que todas estas prácticas que hemos discutido en el curso pueden pasar y deben pasar a alimentar la forma de actuación desde la comunidad, desde el municipio, desde la institución, de tal manera que sea la misma población, que sean los mismos ciudadanos los que seamos capaces de poder enfrentar determinadas circunstancias cuando se presentan las crisis. Deme la siguiente.
Hay que salir claro de este curso que enfrentar riesgos, situaciones de emergencia, ¿verdad?, no se limitan al momento de la aparición de un evento. Esto tiene que ser una actuación continua, permanente. Nosotros tenemos que estar permanentemente insistiendo con nuestras comunidades, con nuestros barrios, con nuestras comarcas, en fin, con nuestros compañeros en las instituciones, que debemos conocer los riesgos, las amenazas, las vulnerabilidades. Debemos conocer qué personas, qué familias están en condiciones de vulnerabilidad de cara a cada amenaza, a cada situación. Debemos estar identificando continuamente las formas en que vamos a alejarnos de la situación, de la amenaza, lo que llamamos la evacuación, ¿verdad? El dónde encontraremos seguridad para las personas y las formas en que debemos actuar para rescatar a aquellos que son más vulnerables. Fíjense bien, son alrededor de 5 grandes líneas de acción que nosotros permanentemente podemos estar, llamémoslo así, en tiempos normales, calentando permanentemente con las comunidades para que estemos preparados ante cualquier evento. Si ustedes se fijan, precisamente, esto es lo que hacemos en los ejercicios, esto es lo que hacemos en los simulacros, partiendo del conocimiento de los riesgos, de las amenazas, de su impacto, de la gente que es vulnerable. ¿Qué hacemos? De forma inmediata, ¿qué hacemos? Post-evento, ¿verdad?, para atender a las personas, en fin, los planes de respuesta. Aquí estamos hablando entonces de la estructura básica de los planes familiares, de los planes comunitarios, de los planes municipales, de los planes institucionales, en fin, de todo aquello que ha sido, digamos, la esencia de la discusión de este curso. Deme la siguiente. No hay duda que también, ya a la hora, deme la siguiente, no hay duda que a la hora del evento, pues también, ¿verdad?, cuáles van a ser los mecanismos de activación de la comunidad, de las instituciones, qué capacidad vamos a tener para evaluar el impacto de los fenómenos. Fíjense bien, aquí en esto es vital, es importante que las autoridades municipales, regionales o departamentales o nacionales seamos capaces de evaluar una situación. Pero es importante también que desde cada hogar, desde cada comunidad, seamos capaces de evaluar qué es lo que está pasando. Al final la realidad está integrada de distintos grupos que se ven afectados por un evento. Por tanto, la evaluación no puede ser una evaluación genérica, tiene que ser una evaluación que combine una visión general con las visiones particulares. Precisamente cuando hemos hablado de puntos críticos, ¿a qué es lo que estamos llamando la atención? A sectores poblacionales que están altamente expuestos a determinados fenómenos. Eso no niega de que hay otros grupos que quizás ante el mismo evento pues reciban menos impacto desde el punto de vista de acción directa del evento. Pero no hay duda, y ustedes lo han vivido con bastante frecuencia, ante una inundación no solamente se ven afectados aquellas familias a las cuales el agua les inunda sus casas, sino que también se ven afectados aquellas familias que aunque no tengan el agua a la rodilla o que no llegue el agua hasta sus casas, se ven afectados por todo el impacto social que implica familias, personas afectadas por la inundación. Esa experiencia la hemos tenido en el Pacífico cuando se han dado los terremotos. Hay personas que les ha caído la casa, pero ¿qué pasa con esa familia? Pues tienen que ir a buscar cómo refugiarse a otras familias que también al final se van a ver afectadas por el efecto negativo de un terremoto. Entonces, tenemos que tener claro que evaluar daños, evaluar pérdidas, evaluar el impacto de un fenómeno es tener una visión global de lo que es
el efecto de un fenómeno, pero también las visiones particulares de cómo a determinados grupos se han visto afectados por dicho fenómeno. Deme la siguiente. Y lógicamente, post-evento, ¿verdad? También tenemos que tener la capacidad de poder informar, dirigir a las personas, pero si las personas saben con anticipación cuáles son las medidas básicas que deben seguir post-evento, pues también ya eso va a contribuir a que nos recuperemos más rápidamente. Es posible que las familias, y es lo que ocurre en la realidad, conozcan los planes de evacuación comunitario. Y de lo que se trata es que estos planes canalicen los esfuerzos personales y familiares. Pero hay que estar claro que las personas, las familias, siempre van a tener distintas visiones de cómo puede ocurrir esto, y de lo que se trata es de que cuando lo hacemos de forma organizada, todas las acciones sean un tanto más efectivas. Entonces, compañeros, lo que hemos tratado con esta breve charla es de decirles que la gestión de riesgo es bueno que la desarrollemos desde las instituciones, desde la visión que tenemos los funcionarios, los técnicos en las instituciones, pero es mejor si logramos que todo esto también sea asimilado, comprendido, pero sobre todo desarrollado como práctica desde el hogar, desde la familia, desde las comunidades, para que de forma conjunta seamos capaces de poder tener las posibilidades de enfrentar determinados fenómenos, estar preparados para esos fenómenos, pero sobre todo, una vez que los fenómenos han ocurrido, ser capaces de recuperarnos y seguir avanzando, que es al final el objetivo central del desarrollo.